Veamos ahora los resultados. ¿Qué obtenemos? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer ahora. Vamos a definir, recuerden que en el vector pm2.med tenemos los precios cuadrados medianos para cada uno de los 47.000 departamentos. Vamos a buscar cuál de estos elementos es el más grande, y eso va a querer decir que ese es el departamento que está rodeado por los departamentos más caros. Lo vamos a llamar más caro, más punto caro. ¿Está bien? Fíjense cómo lo hago. Le digo, decime cuál, which.max, cuál es el máximo de este vector. Entonces, esto me va a devolver el índice de un vector que tiene el elemento máximo. Simétricamente hago lo mismo con el departamento que tiene a su alrededor los más baratos, lo llamo más barato. ¿Y cómo hago lo que voy a llamar el promedio? Quizá mal nombrado promedio, tendría que haberle dicho acá, ¿no? El índice del departamento de la zona prototípica, que no sea ni el mínimo ni el máximo. ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, dado que yo puedo ordenar a estos elementos del más barato al más caro, ¿no? Con order pm2.med, ahora podría quedarme, una vez que los ordeno, con esto me devuelve los índices ordenados con el que está en el lugar medio. Y como es como es par, le sumo 1 para que sea impar, y ahora me quedo con el de la mitad. Al revés, ¿no? Como el impar le sumo 1 para quedarme con uno de los dos intermedios, y ahí, con el intermedio, y ahí me quedo con el que está justo en la mitad de estos índices ordenados. Pero de nuevo, cuidado, ¿no? Ordenados por el precio por metro cuadrado. Entonces, acá voy a tener el índice del más caro, el del más barato, y este es el que tiene precios que en el fondo son el precio mediano, pero no el precio mediano para una zona o un departamento fijo. Es el precio mediano de los precios medianos de los 47.000 regiones que fue observando el método. Bien, entonces, y ahora ya está clarísimo qué voy a hacer, porque ahora lo que tengo que hacer es identificar dónde están esos puntos y al mismo tiempo graficar cuáles son los departamentos vecinos a cada uno de esos tres puntos. Entonces, vamos a ver el resultado. Tuve el cuidado de a los más caros ponerles el color verde, a los más baratos el rojo y al prototípico poner un color azul. Entonces, fíjense, con una cruz indiqué el departamento alrededor del cual tiene los 1000 más caros, ¿no? Y los más baratos el prototípico. Fíjense, como era de esperar, creo, por lo que habíamos visto antes, está en la zona de Puerto Madero, la zona de los 1000 departamentos con precio mediano más caro. Fíjense que acá tengo el cuidado de pintar el departamento que sirvió como centro, pero con una cruz, pero también pintar los 1000 departamentos que definen el entorno a este más caro. Y fíjense que están bien concentrados en la zona de Puerto Madero, quizá un poco de San Telmo, ahora lo vamos a ver. Fíjense qué pasa con los más baratos, también como era esperable. Ya habíamos visto que la zona de Soldati, Lugano, Flores Sur, era la más barata. Y por último, una zona prototípica parece ser como que cae, no sé, ahora vamos a ver, pero yo diría que es como Caballito, no sé, Paternal, no sé bien. Ahora vamos a ver qué barrios son. Porque, primero, una cosa interesante a observar en esto, y muy llamativo, pero esto es muy instructivo después para casi todos los análisis que vamos a hacer cuando generemos modelos. Una cosa que llama la atención. No es solamente lo separado que están estas tres zonas, que está bien, sino que es, fíjense, el radio diferencial que tiene, el tamaño diferencial que tienen los 1000 departamentos más cercanos a cada uno de los tres. Fíjense, por ejemplo, que esta zona, los 1000 departamentos más cercanos, ocupan un área muy grande. ¿Y eso por qué es? Porque esta zona del espacio está poblada en forma con menor densidad. A la inversa de esta zona prototípica, que claramente de las tres es la que tiene más densidad. Por eso es que los 1000 departamentos más cercanos ocupan un espacio mucho más chico. Y que es una situación intermedia. Y esto nos hace pensar de un fenómeno muy, muy importante, que es, si yo defino como cercanía los P, en este caso P fue igual a 1000, pero los P, los K, ese tendría que ser la letra que use, los K, vecinos más cercanos, automáticamente esto es un análisis que genera como unas ventanas, ese es un lindo concepto, adaptativas, que se adaptan a la densidad de los datos que tengo en mi espacio. Y cuando hablo de datos en el espacio, lo digo a propósito, porque en este caso claramente es el espacio, el plano en el cual viven los departamentos, pero esto va a ser cierto para cualquier espacio, para cualquier feature space, para cualquier espacio de atributos, y me va a pasar eso. En zonas donde sean poco densas, cuando yo mire esa zona y busque 1000
valores más cercanos, voy a estar hablando de una zona grande. Pero en zonas muy densas, cuando busque los 1000 más cercanos, voy a estar hablando de una zona mucho más chica. Y el hecho de que sea chico o grande la zona va a determinar cuán cuán específica está caracterizando el espacio cada uno de estos análisis. En ambos casos, la mediana va a estar recontra bien calculada, porque está calculada con 1000 valores. El tema es que este cálculo va a caracterizar a una parte muy chiquita del espacio, del feature space, en tanto que este va a caracterizar una parte mucho más grande. Entonces, con este análisis de determinar una cantidad de vecinos fijas, yo no voy a poder, en mi análisis resultante, mi exploración final, no va a poder caracterizar con la misma fineza a cualquier parte del espacio. Simplemente tengo que saber que por la diferencia de densidad de información que tengo en mi espacio, en mi feature space, voy a estar caracterizando en algunos lugares mucho más fino y en otros lugares de forma mucho más gruesa. Bien, es un buen análisis que vamos a tener que tener en cuenta porque vamos a repensar estas cosas más adelante. ¿Qué otro análisis interesante puedo hacer? Bueno, una pregunta que puede surgir ahora es ¿qué gané al hacer este análisis más fino geográfico en oposición a comparar el barrio más caro y más barato? Y para eso una cosa que puedo hacer es, miren, tratar de definir, vamos a ver acá primero cómo lo hago, tratar de definir cuáles son los barrios que mejor representan a cada uno de los 1000 vecinos más cercanos a cada uno de estos 3 puntos que encontré. A ver, dicho de otra forma, piensen por un segundo que yo me paro acá, en el más barato. Acá tengo 1000 departamentos que conforman este entorno. La pregunta que yo me quiero hacer es, si yo mirara de estos 1000 departamentos, hiciera un table, o sea, me fijara cuántos de estos 1000 departamentos caen en cada uno de los barrios en los cuales caen los 1000. O sea, dicho de otra manera, me fijo, a ver, ¿en qué barrios caen los 1000 departamentos? Y los ordeno del departamento que tiene mayor cantidad de ocurrencias al que tiene menor. Me gustaría ver que, por ejemplo, los primeros 2 o 3 se lleven una buena cantidad, los primeros 2 o 3 barrios se lleven una buena cantidad de ocurrencias. Y que básicamente esperaría que sean la asignación a barrios que habíamos visto antes en nuestro boxplot, que eran barrios baratos. ¿Y eso cómo lo hago? A ver, primero, ¿cuál es el resultado? Vamos a ver el resultado, pues cómo lo hago. Fíjense, en el caso del barrio más barato, me dice que de los 1000 hay casi 400 que son de Flores, casi 200 que son de Villa Lugano y después casi 200 también que son de Floresta. O sea que acá ya tengo claramente la mayor parte de las observaciones caen en 3 barrios, que parecen ser barrios, por lo que hemos visto antes, relativamente baratos. Entonces, primer resultado interesante. Fíjense que acá ya gané algo con el análisis espacial en comparado con el análisis simplemente categórico que hice antes, que es cierto que la zona más barata no es de un único barrio, está compartida por varios barrios. Si bien Flores parece ser el más importante, Villa Lugano, pero también entran otros barrios como Floresta. Eso quiere decir que gané algo al mirar el espacio de una manera más suave, en tanto en vez de mirarlo con particiones rígidas como cuando los divido en barrios. Esto también va a ser un aprendizaje más general en la ciencia de datos, que es que cuando podamos es mejor recorrer y caracterizar el espacio de una manera suave y no de una manera predeterminada, discretizando y compartimentando el espacio, el feature space. Bueno, el primer resultado. Veamos también el resultado, a ver qué pasa con los otros barrios, ¿no? Con el prototípico, fíjense, pasa algo parecido. Los primeros 3 barrios agarran a la mayoría de los 1000, fíjense, básicamente Almagro. Almagro parece ser como el barrio prototípico, pero también con un poco de Villa Crespo y Parque Centenario. Y el más caro, de nuevo vemos algo interesante, no es solo Puerto Madero, es Puerto Madero y también un poco básicamente de San Telmo. Y que hay un cachito de Montserrat, pero básicamente es a grandes rasgos Puerto Madero y San Telmo. Entonces, ¿cómo hice esto? Bueno, miren cómo se hace esto en R. Entonces, cuando uno analiza una expresión compleja, que de nuevo a veces no es la mejor forma, la mejor práctica de programar, lo aconsejable, pero en estos primeros videos lo estamos haciendo a propósito, para que entiendan cómo a veces uno programa. Por ahí no es la manera, nada de lo que hicimos acá es eficiente, ni es ni muy expresivo, ni es muy estético, pero sí es el kernel, lo básico del análisis. No es recomendable armar grandes métodos anidándolos uno atrás de otro. Es mejor separar cada análisis por separado y después anidarlos en forma más expresiva. Pero acá lo hago a propósito para que pensemos cuando nos encontramos con una expresión compleja, ¿cómo se analiza? No se analiza de afuera para adentro, se analiza de adentro para afuera. O sea, se agarra el objeto más interno de la expresión, ¿no? Entonces, yo sé acá que tengo más barato, sé que es el índice que nuclea los departamentos más baratos. Y lo que estoy haciendo acá, fíjense,
es agarrar la lista que tienen los vecinos y quedarme, fíjense, cuando me paro acá, automáticamente el RStudio me dice, che, estos paréntesis, estos corchetes, este corchete que se cierra acá, se abre acá. Entonces esto me dice automáticamente que me estoy quedando con el elemento de la lista de vecinos más cercanos que corresponde al barrio más barato. O sea, esto está abstrayendo, fíjese que el doble corchete le dice a la lista, che, tráeme los elementos que tenés ahí adentro, pero no como lista, sino como la clase que le corresponde al elemento, que en este caso es un vector. Y esto nunca lo aclaré. ¿Cuál es la gran diferencia entre simple y doble corchete? El simple corchete, por la cuestión de buena programación, de una lista, siempre trae también una lista. ¿Por qué es eso? Porque eso permite trabajar con las listas de forma genérica. Si uno se asegura que cualquier sublista de una lista es una lista, uno siempre sabe cómo trabajar bien con esos objetos. En cambio, el doble corchete dice, no le des bolilla, no quiero que sea siempre una lista, quiero que realmente el objeto que me devuelvas, en este caso, sea realmente un vector, que es con lo que voy a trabajar. Entonces, acá adentro tengo el vector, que tiene los 1000 índices de vecinos más cercanos. Y ahora lo que hago, claro, es mirar cuáles son los barrios de estos 1000 departamentos que acabo de abstraer recién. Entonces, esta otra parte, todo esto que está acá, lo que está haciendo es quedarme con los 1000 barrios, los 1000 strings, characters, que corresponden a los 1000 barrios más cercanos de la zona más barata. Y después de esto, ¿qué hago? Le hago un table. Y con esto lo que voy a obtener es una tablita que me va a devolver todos los barrios a los cuales pertenecen los 1000. Pero estos van a ser más que 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los voy a ordenar de menor a mayor. Voy a revertir ese orden. Revierte el orden de un vector. Y ahora los voy a tener ordenados de mayor a menor. O sea, este último resultado, este último método me va a dejar todos los barrios a los cuales pertenecen primero al mayor cantidad de ocurrencias, después el segundo en la segunda mayor cantidad de ocurrencias, y después voy a mostrar por último los 3 primeros elementos. Y eso fue lo que mostré acá. ¿Está bien? De nuevo, esto no es una buena práctica, es aconsejable aislar, por ejemplo, esta parte que está acá, y con esto creo un vector y ponerle un nombre, y después aislar esta otra parte y decir, bueno, estos son los barrios de, y ponerle un nombre. De esa manera es más legible. Pero me parecía interesante pensar este ejercicio de cómo analizo una expresión compleja. De adentro hacia afuera es mucho más sencillo. Y de hecho así se construye también. Cuando yo tengo que armar esto y tengo que pensar cómo hacerlo, voy a empezar diciendo, bueno, a ver, ¿qué necesito? Y me voy a quedar primero con los 1000 vecinos que corresponden a la zona más barata. Y ahora de esto después, ¿qué hago? Bueno, ahora quiero ver los barrios de... Y así voy construyéndolo. Bien. Y el último análisis que me parece interesante hacer es un boxplot de estos 3 entornos. ¿Cómo se distribuyen los precios por metro cuadrado de los 1000 departamentos que corresponden a estas 3 zonas? Y fíjense, interesante, lo bien separados que quedan, en este caso, la zona más barata, ¿no? La del sur de la Ciudad de Buenos Aires, la zona prototípica, ¿no? Básicamente la de Almagro, y la zona más cara de Puerto Madryn y San Telmo. Esto me está marcando que claramente el análisis espacial logró separar bastante bien zonas bien heterogéneas en comportamiento por precio. Pero también, cuidado con esto. Esta separación de alguna manera está forzada por el análisis. El análisis está buscando encontrar zonas muy distintas. Entonces, eso después vamos a tener que generar algún tipo de herramienta que nos permita entender si esa separación que generamos es realmente fuerte desde el punto de vista de los datos o es simplemente un outcome, un resultante de que el algoritmo está justamente buscando hacer eso. O sea, estos son 2000 departamentos que tienen comportamiento mediano más grande y estos son los que tienen departamento mediano más chico. Es de esperar que estas cosas estén separadas. Primer punto que yo tengo que hacer para poder jugar si esto es interesante desde el punto de vista práctico. ¿Es realmente una mediana cercana a $6.000? Prácticamente distinta, prácticamente quiero decir en la práctica, desde el punto de vista del bolsillo, distinta de una zona que tiene $2.000. Sí, la verdad que sí. Entonces, parece ser que el resultado está dando algo coherente. No solo porque es coherente espacialmente, sino porque es coherente también numéricamente para el problema. Bien. Y lo que vamos a hacer en el último video, ahora sí en el último video, es hacer una pequeña comparación de qué hubiera pasado si en vez de tomar, en este caso, fíjense como lo hicimos acá, tomar los 1000 vecinos más cercanos. ¿Qué pasa si ahora yo agrando la ventana y en vez de mirar 1000 vecinos miramos, por ejemplo, 5000 vecinos? ¿Qué ocurrirá? Bueno, en el próximo video vamos a ver cuál es la diferencia con el análisis que hicimos ahora.